Ya estamos al aire. Bueno, estimados alumnos, como saben, hoy comenzamos con nuestras clases de repaso. Como quitaba la unidad lógica, eso ya nos eh, dejó más tiempo para repasar. Vamos a dedicar todas estas clases a dar repasos y vamos también a tener pruebas, como ya les había adelantado también, creo que ya les había dicho, para que te vayan entrenándose en el tema de selección múltiple. Va a haber un examen simulacro también. Vamos a tener que estar programados para la primera semana de febrero, creo. Y eso va a ser para prepararnos para los exámenes ya de ingreso. Creo también que les mencioné que dadas estas circunstancias, el examen de ingreso va a ser virtual. Creo que ya mencioné eso también. Y es lo más probable, no es mí, porque sí, va a ser virtual también el simulacro. Perdón, ahora sí estoy con ustedes. Entonces, vamos a iniciar. Buen día, Patricia. Vamos a iniciar nuestras clases con el amigo Immanuel Kant. Sí, va a ser 50 ítems. Y probablemente la segunda prueba que haga también va a ser 50 ítems. Vamos a ver cuántos ítems tenemos en la prueba que... Porque todo este repaso vamos a hacer pruebas y vamos a hacer... Eso es una consistir en clase de repaso. Pero ahora vamos con el pedido del público, que es los filósofos que ustedes, vamos con los filósofos que ustedes me pidieron para repasar, empezando por Immanuel Kant. No vamos a hablar ahora mucho de la, ya hablamos de la vida de Kant. Sí vamos a decir que es un filósofo idealista. Kant y Hegel son idealistas, o sea que creen que la idea viene antes que la cosa. El ejemplo yo les dije que para Kant este no es rojo porque es rojo, sino es rojo porque yo le veo rojo. Eso ya vimos nosotros en la filosofía de Kant. Kant es idealista. De su vida ya hablamos, así que ahora vamos directamente a... Eso vamos a ver en esta curso de la clase, Patricia. Vamos entonces a empezar con las influencias de Kant. ¿Quiénes influyeron en Kant? ¿Cuáles fueron las influencias de su filosofía? En primer lugar tenemos el racionalismo de Leibniz. Kant estudió con Christian Wolff, que fue discípulo de Leibniz. Entonces Kant empezó siendo racionalista leibniziano. Pero Kant después llega a conocer a Hume, que es la segunda referencia de Kant. Hume, en palabras de Kant, le despertó el sueño dogmático, o sea, le hizo ver que la razón tenía límites. Entonces, el objetivo de Kant va a ser conciliar el racionalismo de Leibniz con el empirismo de Hume. Y otra cosa que influye en Kant es la física del autor del momento, que era Isaac Newton. Ahora estamos en la época en que ya no es más la matemática, la niña bonita, la ciencia, sino que es la física. Y esto es gracias a Newton. La física es la ciencia que va a explicar, ayudando a explicar todo el funcionamiento del universo. Entonces, todas las ciencias quieren ser como la física. Y el objetivo de Kant es que la física sea como, que la filosofía sea como la física. Y también Newton influye en Kant en el sentido de su noción de espacio-tiempo.
Newton concebía el espacio y el tiempo como unidades absolutas, o sea, el espacio y el tiempo eran siempre los mismos y en el mismo lugar. Esto fue así hasta que Albert Einstein demostró que espacio y tiempo son relativos, que dependen de que la velocidad, de que la dilatación del tiempo, o sea, la velocidad también dilata el espacio. Si yo, por ejemplo, viajo en un cohete y regreso, todos te van a estar más viejos que yo. Porque si viajo a la velocidad de la luz en un cohete, te voy a regresar y te van a estar más viejos. Porque la velocidad ralentizó mi tiempo. Por eso el tiempo es relativo. El espacio y el tiempo son relativos. Entonces, pero en la época de Kant tenemos todavía el espacio y tiempo absolutos. Para Kant, la filosofía tenía dos sentidos. Uno académico, acá entra uno académico, que es eso que estudiamos nosotros, las categorías de Aristóteles, o sea, el sentido de que académico, la teoría filosófica. Y en ese sentido, la filosofía tiene que ser como una ciencia, o sea, tiene que ser como la matemática, como la física. Eso ya vimos que es la influencia de Newton. Y después tenemos sentido mundano, que es la filosofía no solamente es decir que dijo Aristóteles, ni las categorías, sino que la filosofía también es responder a cuestiones fundamentales de la existencia humana. Quiénes somos, a dónde vamos, qué pasa después de la muerte, etcétera, etcétera. Ese es el sentido mundano de la filosofía. Y Kant divide este sentido mundano divide en preguntas. La primera pregunta es: ¿qué puedo saber? ¿Qué puedo conocer? Esa pregunta se da en la teoría del conocimiento y Kant la aborda en su obra Crítica de la razón pura. ¿Qué debo hacer? Esta cuestión se encarga la ética y Kant elabora su ética en su Crítica de la razón práctica. ¿Qué cabe esperar? A esa cuestión responde la religión y también Crítica de la razón práctica. ¿Por qué la religión que cabe esperar? Porque es que pasa después de la muerte, esas cosas. ¿Qué puedo esperar? Le responde Dios. ¿Y qué es el hombre? Se aborda en la antropología y se da en toda la obra de Kant. En toda su obra se da. Como le dije, las principales obras de Kant son la Crítica de la razón pura y la Crítica de la razón práctica. Como ven, todas estas cuestiones se abordan ahí. Pero también tiene obras como La paz perpetua, la Crítica del juicio. Ahora les doy un tip. Creo que ya les dije cuando dimos Kant. Pero cuando yo hice el examen de ingreso, entre las obras de Kant, o sea, vos tenés que marcar cuál era una obra de Kant. Y entre las obras te ponía Crítica de la razón dialéctica, y esa es una obra de Sartre, no de Kant. Entonces tienen que atender ustedes eso. No porque ya crítica es de Kant. Pero sí, la mayoría de las obras de Kant son crítica de. A ver. Sigamos con la diapositiva. Ahora, recuerden que la primera pregunta es: ¿qué podemos conocer? Entonces, esta pregunta toca el tema de los límites de conocimiento. Como dijimos, Hume le despierta a Kant de su sueño dogmático y le hizo ver que el conocimiento tenía límites, que hay límites en lo que podemos conocer. Ahí viene. Hay límites en el conocimiento. Entonces, la pregunta ya cambia ahí. Para Descartes, en la filosofía moderna, y para Hume y los demás empiristas, o sea, tanto para los como para empiristas, la pregunta era: ¿cómo puedo conocer? En cambio, cambia la pregunta, y la pregunta es: ¿qué validez tiene lo que conozco? Y por eso se llama giro copernicano, porque es equivalente a lo que hizo Copérnico. Aparte, esta pregunta cambia la relación entre sujeto y objeto, porque antes el objeto estaba ahí y yo conocía, pero ahora lo que yo conozco no es el objeto, sino lo que yo me hago el objeto.
Sí, antes del problema de la sustancia. Pero desde John Locke ya fue la idea. John Locke cambia el juego de la sustancia y desde John Locke ya fue la idea. Y Kant cambia de regla del juego porque ya no es más qué puedo conocer, sino la validez de lo que yo conozco. ¿Qué validez tiene lo que yo conozco? Y para Kant, yo no conozco las cosas en sí, sino lo que yo conozco es la idea que me hago de las cosas. A eso se le llama el giro copernicano del conocimiento. Ahora les voy a compartir un videillo. Hola, hace unos días hicimos un video sobre Immanuel Kant que incluía un chiste sobre el giro copernicano. Si no saben de lo que estoy hablando, pueden ver el video en este link. Y como esto es Bully Magnets y somos tan ñoños que nos angustia dejar cosas importantes sin explicar, hoy me gustaría hablarles del giro copernicano, porque sé que dicho así suena a paso de baile. Intentaré ser breve y sencillo, pero esto es filosofía kantiana, así que prepárense para... ¡Información! A menos que sea el gordo inmundo. Yo leía a Kant desde el kinder. Antes que nada hay que entender que esto es filosofía del conocimiento. Lo que a Kant le importaba era descubrir cómo es que los seres humanos conocemos las cosas. Entonces se crea una relación entre una persona o sujeto y un objeto que conoce. Antes de Kant se entendía que los objetos y los fenómenos ocurrían allá afuera y que los sujetos éramos meros observadores, que a partir de verlos y experimentarlos nos hacíamos algo así como una fotografía de la realidad que nos dejaba entenderlos. El mundo por ahí haciendo lo suyo y nosotros viéndolo. Para David Hume la cosa era simple. Había causas que provocaban ciertos efectos por cosa del hábito y nada más. Allá hay nubes, es una causa. Y el efecto será la lluvia. Claro, por el efecto de sublimación del vapor de agua. No, ¿de qué hablas? Si lloverá es porque las nubes están habituadas a hacerlo. Eso no tiene ningún fundamento científico, Hume. No me importa. Todo lo que vale es empírico. Los filósofos antes de Kant pensaban que las cosas ocurrían allá en la realidad y nosotros las conocíamos viendo desde lejos. Bueno, todos menos Descartes, pero es que dudaba de todo. Tengo dudas. ¡Duda! Pero entonces Kant, que era bien obsesivo y quería respuestas, dijo que no se podía vivir así, que había que conocer el conocimiento, sí, así de redundante como suena, desde otra perspectiva. Solo podemos conocer a priori de las cosas aquello que antes hemos puesto en ellas. Clarísimo, maestro. Lo que Kant quería decir es que para él el mundo real está allá afuera y nosotros como personas nunca llegaremos a conocerlo realmente, porque bueno, estamos atrapados aquí, dentro de nosotros mismos. Entonces, cuando un sujeto conoce a un objeto, lo hace a través de sus propias reglas, de sus propios procesos mentales. El objeto no se conoce desde el objeto, sino que el sujeto se apropia del objeto desde su subjetividad. O sea que la realidad no existiría de no ser porque nosotros, los seres humanos, al vivirla, la construimos. La realidad no existe, hermano. El sujeto crea la realidad a partir de sí mismo y solo al entender esto puede conocer lo que está allá afuera. Kant cambió la relación objeto-sujeto por una sujeto-objeto. Y tan grande fue el cambio de perspectiva que lo llamó... Señores, es mi giro copernicano. Como el paso de baile. Kant lo llamó así porque consideraba que este cambio de perspectiva era tan importante como el que hizo Copérnico, cuando dijo que para entender el movimiento de los astros era necesario dejar de pensar que la Tierra estaba en el centro del universo. Y es por esto, señores, que debemos entender que es el Sol y no la Tierra alrededor del que giran todos los astros que conocemos. ¡Oh, maravilloso! Sin duda esto es un gran giro científico. Un giro... ¿Copernicano? Sí, giro copernicano. ¡Oh, como el paso de baile! No, que el giro copernicano no
Kant en su momento, es tiempo de hacer un giro en la historia. Un giro en el sentido más literal. Me refiero a todos a bailar, el giro copernicano. Los pasos de baile van a salir del examen. El que no sabe los pasos a plaza. Bueno, espero que con ese educativo video hayan entendido qué es el giro copernicano de Kant. Es el cambio de... Es el cambio de paradigma, no solamente cambió el objeto de la pregunta, de qué podemos conocer a la validez de lo que yo conozco, sino que cambió la relación de sujeto-objeto. A ver... Acá Patricia dice, sí, Hume critica la causa y efecto, porque dice que no tenemos impresiones de causa. En el video lo que decía Hume es que nosotros, él explicó el ejemplo de la nube y la lluvia. Nosotros vemos impresión 1, nubes. Impresión 2, lluvia. Entonces, como esas impresiones vienen por hábito siempre juntas, o sea, las nubes oscuras y la lluvia, entonces nosotros atribuimos una causalidad. Decimos, hay nube oscura, va a llover. No sé si eso responde tu duda, Patricia. Y también, como aclaras vos, Copérnico fue perseguido por la iglesia porque el enfoque heliocéntrico iba en contra de la teoría de la iglesia. Exactamente, Patricia, lo que llamamos causalidad es un conjunto de impresiones. Y lo que importa para Hume es justamente las impresiones basadas en un fenómeno. O sea, que para Hume no vemos la causalidad, vemos las nubes y la lluvia como digo. Y por hábito decimos que eso es causal. Sí, conocimiento cuesta impresiones e ideas. Y la idea verdadera son las ideas producto de impresiones. Por ejemplo, este vaso, yo tengo la impresión de este vaso, puedo tocarlo, por tanto, la idea que yo me haga este vaso es verdadera. En cambio, la idea de unicornio es una idea falsa, porque no hay ni una impresión, nadie vio un unicornio en la vida real. Cosa que no recuerdo en este momento que salió de Hume. Sí, vamos a tener pruebas. Justamente eso dije al principio de clase, Bianca, que todo este mes hacer pruebas y clases de repaso. Y yo voy a ir ajustando eso de acuerdo a lo que me piden ustedes y de acuerdo a lo que veo de las pruebas. Voy a ir haciendo los repasos de las clases.
todo este mes va a ser pruebas. Aprovechando que, como quitamos la última unidad, que es lógica, tenemos más tiempo para la tabla esa que es de Kant, de categorías. Yo te soy sincero, yo estoy enseñando desde el cursillo de 2016 y nunca salió. Pero no quiero que tome mi palabra porque justo por allá a un profesor se le ocurre, ¡buah! Y se le ocurre poner así. Porque parece que nosotros no hacemos el examen. Se decide un grupo de profesores, se elige cada año un grupo de profesores. Suele haber profesores que suelen estar con bastante frecuencia, como por ejemplo el profesor Fernández suele estar mucho, el profesor Luis Vera también suele estar en el cuestión de examen. El año pasado estuvo el profesor Benítez, estuvo el profesor Vera, estuvo, creo que el profesor Telechea también estuvo. Y cada año cambia eso, o sea, cada año se elige, pueden ser de 3 a 5, mínimo 3, máximo 5 profesores que hacen el examen por cada materia. Entonces, yo les digo que desde que cuando yo aprendí y desde que yo estoy estudiando, no aparece, que son los exámenes que yo vi, no aparece nunca apareció esa tabla de cambio. Pero con eso no les quiero decir que no estudie, porque tienen que estudiar todo. Nunca cuando ustedes escuchen cosas como eso no va a salir, nunca hagan caso porque por ahí sale. Y lleva, el profe, vos me dijiste que no sale. No, no es así. Sí, exactamente. De hecho, en el año antepasado, en la materia de historia, hubo problemas porque los estudiantes veteranos se enteraron de quién iban a ser los profesores que iban a hacer el examen de historia. Iban a estar César Cristaldo, el profesor Agustín Mendoza y el profesor Pedro Caballero. Y dos de ellos son especialistas en historia militar. Entonces dijeron, estudien todo lo que es guerra, todo, porque eso es lo que a estos profesores les gusta, eso es lo que ponen. Pero uno de estos profesores, no voy a decir quién, se enteró de que los alumnos le dijeron eso a los cursillistas. Entonces lo que hizo él es cambió, puso toda época colonial eso y no puso nada de Triple Alianza ni de Guerra del Chaco, ni puso todito historia colonial así. Entonces, descargo. Entonces, nunca cuando ustedes digan, tienen que estudiar esto, no, ustedes estudien todo lo que está en el programa, porque todo lo que está en el programa. Eso sí, si les sale a lo que está fuera del programa, ustedes pueden reclamar la nulidad de ese punto y va a ser punto para ustedes, si hay algo que no está en el programa. Patricia. Profe, la profe de psicología, por ejemplo, nos suele decir, este casi no suele salir, este siempre sale, este estudien sí o sí, y nosotros sí, no sabemos si hacerle caso. Estudien todo nomás, estudien todo. Porque, como te digo, el profesor puede decir, como que no va a salir y te pone ahí. Y no es ilegal porque el profesor puede poner lo que está en el programa. Entonces estudien todo nomás ustedes. Bueno. La obra de Kant se divide en, la crítica de la razón pura se divide en 3 partes. La estética trascendental, donde Kant analiza lo que hace posible el juicio, porque nosotros pensamos en juicios, o sea, nosotros hacemos conceptos de las cosas. Yo, por ejemplo, digo, esto es un vaso, y después hago un juicio, vaso, sigue para cargar jugo, como jugo, por ejemplo. Eso es un juicio, es un vaso,
La asociación de concepto hace juicio. Y así hacemos el conocimiento. Después tenemos la analítica trascendental, que es cómo nosotros entendemos y cómo se da en la física. Y después tenemos la dialéctica trascendental, que es la posibilidad de la metafísica como ciencia. Esas tres partes se dividen la obra de Immanuel Kant. Entonces, Kant, como dijimos, el conocimiento es posible mediante juicios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué tipo de juicio hay. Y Kant hace una clasificación de juicios. Primero tenemos los juicios analíticos, que son a priori, o sea que son antes de la experiencia. Son explicativos, o sea que el sujeto está en el predicado, se explican por sí mismo. Son universales, o sea que se aplican en todos lados. Y son necesarios, o sea que su contrario es un absurdo. Voy a dar un ejemplo, que ya di la otra vez. Si yo digo el triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos, ese juicio es a priori, porque vos no tenés que mirar todos los triángulos, porque el mismo nombre dice el triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. Es explicativo, porque el concepto se explica por sí mismo, triángulo, 3 lados, 3 ángulos. Es universal, porque un triángulo es un triángulo acá en Tangamandapio, en Puclló, en China, en Marte. Y es necesario porque si un triángulo tuviese 3 lados y 3 ángulos, no sería un triángulo. Otro ejemplo de juicio analítico es, por ejemplo, si yo digo la bicicleta explicativo, que se explica por sí mismo porque el sujeto está en el predicado. Por ejemplo, si yo digo la bicicleta tiene 2 ruedas, en la palabra bicicleta tiene 2 ruedas. Ese juicio a priori porque no tenés que contar cuántas una bicicleta porque... Y es necesario, si una bicicleta tiene más de 2 ruedas, no es una bicicleta, es un triciclo o es lo que sea, pero no es una bicicleta. Es un cuaciclón, un triciclo, lo que sea, pero no es una bicicleta. Esos son los juicios analíticos, perdón. Después tenemos los juicios sintéticos, que son a posteriori, o sea que tiene que confirmar. Son extensivos, o sea que el sujeto, el predicado ya le da una extensión al sujeto, ya para algo más que el sujeto. Son probables, o sea que pueden ser falsos o verdaderos, y son contingentes, o sea que pueden ser o no ser. Eso ya mismo cosa tú tomas, lo contingente es lo que puede ser o no ser. Entonces, por ejemplo, si yo digo, todos los basquetbolistas son altos, ese es un juicio a posteriori, o sea, vos tenés que corroborar eso, no puedes asumir a priori, no como el triángulo que sabes que un triángulo es suficiente. Es extensivo, o sea, está dando un dato nuevo, basquetbolista, alto. Es probable, o sea, que puede ser falso o verdadero, puede ser que sea cierto, que todo lo que te sean alto, como puede ser que sea falso. Y es contingente, o sea, que puede ser o no ser. Puede que ahora, por ejemplo, todos los que ahorita sean altos, pero después puede venir una que ahorita que sea bajito y elimine tu hipótesis. Por ejemplo, yo digo ahora hay sol. Ese juicio ahora es verdadero porque ahora hay sol, pero en unas horas va a ser de noche y ya va a ser falso ese juicio. O sea que puede ser verdad ahora, pero después no va a ser verdad. Eso es que es contingente. Ahora bien, ninguno de estos juicios sirve para la ciencia, porque los juicios analíticos son tautológicos. ¿Qué quiere decir tautológico? Que dicen lo mismo, que repiten, que son redundantes. Eso quiere decir tautológicos. Por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos, no me está diciendo nada nuevo. Me está diciendo algo obvio. Triángulo tiene 3 lados, 3 ángulos. Es como que yo le diga a ustedes, el café con leche es café con leche. ¿Qué te estoy diciendo, hermano? Por eso nos sirven los juicios analíticos para la ciencia.
Los juicios sintéticos tampoco. El conocimiento, el poder. El meme de perezoso ahí. Los juicios sintéticos tampoco sirven para la ciencia porque son verdaderos y falsos. Pueden ser falsos, pueden ser verdaderos. Y son contingentes. O sea que ahora pueden ser ciertos, pero después pueden ser inválidos. Entonces, Kant lo que hace es juntar analítico y sintético y funda los juicios sintéticos a priori, que son los juicios que sí sirven para la ciencia, porque son extensivos, o sea, aportan algo nuevo, pero a la vez son universales y necesarios, y son a priori. Si yo, por ejemplo, digo, la recta es la distancia más corta entre dos puntos, ese es un juicio universal, porque la recta siempre es recta. Aporta algo nuevo, recta, distancia más corta entre dos puntos. Es necesario, la recta necesariamente siempre va a ser la distancia más corta entre dos puntos, por lo menos si hablamos en términos de trigonometría euclidiana. Es a priori, no tenemos que estar midiendo cada vez la distancia entre los puntos para saber que la recta siempre va a ser la distancia más corta. Por eso estos juicios sirven para la ciencia. Profe, Elías, una consulta. ¿Y si yo digo, por ejemplo, 2 más 2 es 4, ¿sería analítico o sería sintético a priori? sería sintético a priori. Todos los juicios matemáticos son sintéticos a priori. ¿Por qué? Porque 2 más 2 es 4, se está aportando algo nuevo. Ahora, si yo te digo 2 igual a 2, ahí sí sería un juicio analítico porque no estoy diciendo nada nuevo. Ah, entiendo. Gracias, profe. Todos los juicios matemáticos son juicios sintéticos a priori. Por eso, las matemáticas sirven para la ciencia. Entonces, en la estética trascendental concluimos que la matemática sirve para la ciencia. Profe, ¿en qué sentido iba a ser analítico a priori? Camila, Sí, dijiste que si decís 2 y 2 son 4, entonces va a ser analítico. No entiendo esa parte. no, va a ser sintético a priori. Todos los juicios matemáticos son juicios sintéticos a priori. 2 más 2, 4 es sintético a priori. ¿Por qué? Porque es universal. 2 más 2 siempre va a ser 4. Es necesario. Su contrario es absurdo. 2 más 2 no puede ser otra cosa que 4. Y es extensivo. O sea que aporta algo nuevo. 2 más 2, 4. Ya te da un resultado nuevo. No es tautológico como los analíticos. Los analíticos siempre son tautológicos. Son universales, son necesarios, pero son tautológicos. El café con leche siempre va a ser café con leche. Si le quitas café o leche, ya no es café con leche. Pero no te dice nada nuevo. Esa es la diferencia entre juicio analítico y juicio sintético a priori. El juicio sintético a priori reúne las cualidades de los analíticos y de los sintéticos. Por eso son los juicios que sirven para la ciencia. Por tanto, la matemática es ciencia porque se basa en juicios sintéticos a priori. La matemática es una ciencia. Ahora hablemos de las condiciones. Ya vimos los tipos de juicios, entonces hablemos de las condiciones para que se produzca el conocimiento, que son el espacio y el tiempo. Pero Kant, como era muy complicado, Kant, él no quería llamar espacio y tiempo, sino que le denominó formas a priori de la sensibilidad. Para no decir espacio y tiempo, es muy fácil decir espacio y tiempo. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a poner un nombre más purete, vamos a poner un nombre de formas a priori de sensibilidad. ¿Por qué son formas? Porque no son impresiones sensibles. O sea, nosotros no percibimos el espacio y tiempo, sino que percibimos en el espacio. Exactamente, el día pretencioso Kant. Nosotros no percibimos en el espacio y el tiempo, sino que percibimos en el espacio y en el tiempo. Son a priori porque el espacio y el tiempo están antes de la experiencia. Porque nosotros experimentamos
en el espacio y en el tiempo. Nosotros no experimentamos el espacio y el tiempo. Así como no percibimos espacio y tiempo, tampoco experimentamos espacio y tiempo. Experimentamos en un espacio y en un tiempo. O sea, el espacio y el tiempo están antes de la experiencia. Y son de la sensibilidad porque son intuiciones puras. Intuición es algo que vos captás de manera inmediata. Por eso siempre se dice que las mujeres tienen intuición porque captan de manera inmediata. O sea, algo que vos captás inmediatamente. Y son puras porque esa intuición no viene de la experiencia, sino que viene antes de la experiencia. Por eso el espacio y el tiempo son formas a priori sensibles. Mentira, que dice Patricia. Por eso les dije se dice. Forma a priori la sensibilidad. Voy a explicarle esto con mi amiguito acá, el pizarrón. Acá creo que ya se puede ver bien. Ahí. Vamos a imaginar que el conocimiento es la suma de lo dado y lo puesto. Lo dado es lo que yo aporto. Y lo opuesto es lo que ya está puesto, lo que ya está. Lo opuesto, lo que ya está, son las formas a priori de sensibilidad. O sea, imagínense ustedes que lo opuesto es el vasito. Y lo dado es lo que yo voy llenando. Este vasito y lo dado es lo que yo voy llenando. Entonces, tenemos acá, este vasito es el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo ya están. Ellos son las formas a priori de sensibilidad. Y yo voy llenando esto con el conocimiento empírico. Y eso es lo que voy llenando, es lo que voy dando, lo dado. Y lo que está, lo puesto es lo que ya está puesto, lo que ya está ahí. Entonces es como un vasito. Vamos a acercar mejor. Ahí. Es como un vasito que yo voy llenando. Estas son las formas a priori de sensibilidad, que son este vasito. Estos son el espacio y el tiempo. Esto es lo que ya está, o sea, lo opuesto. Y lo dado es lo que yo voy aportando, que es la experiencia. Ahí. Puedo traer bien la cámara. Entonces, para Kant, así Kant concilia el racionalismo con el empirismo de Hume, porque los empiristas tenían razón que el conocimiento es empírico, que nosotros vamos a poner, pero hay algo a priori, como decía, hay algo que está más allá de la experiencia, que son el espacio y el tiempo. Entonces, los racionalistas tenían razón en que no es la experiencia solamente, sino que hay cosas que dañan nuestra cabeza. Esto es el espacio y el tiempo. Y los empiristas tenían razón en la experiencia. O sea, nosotros conocemos con la experiencia, pero en el espacio y el tiempo. Entonces, como dijimos nosotros, como acabamos de ver, el conocimiento es la suma de lo dado y lo opuesto. Pero, como dijimos también nosotros, yo no conozco las cosas en sí, sino que yo conozco lo que percibo de las cosas. El mundo es un caos de sensaciones. El mundo y yo voy ordenando ese caos de acuerdo a lo que percibo y voy agrupando en categorías y ahí voy conociendo las cosas. Yo percibo cosas y ordeno eso en mi mente porque yo no conozco la cosa en sí, sino que yo conozco la idea que yo me hago de la cosa. La forma en cómo yo ordeno, por eso el video te decía que nosotros hacemos la realidad, porque la realidad es un caos y nosotros somos los que ordenamos y nosotros somos los que decimos esto es un marcador. Porque nosotros vemos las características, ordenamos esas características y decimos esto es un marcador. Y las categorías son las siguientes. Se relacionan por juicios y los juicios se relacionan por criterios de cantidad, cualidad, relación y modalidad. Primero tenemos los criterios de acuerdo a la cantidad, que si bien universal, particular y singular. Universal no da la categoría de totalidad. Universal es
todo A es B, todos los perros son mamíferos. Ahí ya tengo una categoría de totalidad porque ya le agrupa a todos los perros. Después tenemos particular. Algunos perros son colis. Coli es una raza de perro. Entonces, ahí de esa totalidad ya agarré un grupo. Por eso es pluralidad, porque de la totalidad ya de lo que era uno, ya hice varios, ya veo una pluralidad. Le quité una parte. Y después tengo la categoría singular. Lassie es un coli. Y ahí ya tengo un individuo. De todos los colis agarré un individuo Lassie. Y por eso me da la categoría de unidad. El juicio de cualidad se divide afirmativo y negativo e indefinido. De eso vamos a hablar después. Los juicios pueden ser afirmativo o negativo. Afirmativo cuando va a afirmar una cualidad. Por ejemplo, si yo digo, mi camisa es amarilla, estoy afirmando algo. Por eso es la cualidad de realidad, porque es una realidad que mi camisa es amarilla. Ahí afirmo. Negativo, si yo digo, mi camisa no es azul, estoy negando una cualidad, estoy negando el color azul de mi camisa. Entonces, es la cualidad de negación. Cuando vos afirmas algo, es afirmación, cuando vos negas algo es negación, valga la redundancia. Todos los juicios, nosotros que enseñamos lógica, enseñamos que todos los juicios son afirmativos o negativos. O afirmas o negas. Pero Kant, como a Kant le gusta complicar las cosas, como bien dijo el compañero que era muy pretencioso, se rascaba así la oreja, en vez de rascarse así, se rascaba así. Como Kant era muy pretencioso, ¿qué hace Kant? Inventa una nueva categoría que son los juicios indefinidos, que son los juicios que son negativos, pero que la negación no la afecta al sujeto. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes el juicio, la siguiente película no es apta para menores, estoy haciendo una negación, pero esa negación no la afecta a la película en sí, sino que la afecta a el público, aparte del público que ve la película. Por eso es un juicio indefinido. Y por eso la categoría que nos da ese juicio es la categoría de limitación. Después tenemos los juicios por relación, que son categóricos, o sea, se dividen A y B. Cuando yo afirmo categóricamente algo, cuando yo digo fulano es bueno, estoy afirmando, estoy poniendo la mano en el fuego, estoy afirmando categóricamente, sin lugar a duda. Cuando yo no dudo de lo que afirmo, es categórico. Hipotético es cuando es condicional. Si vos estudias, entonces vas a ingresar. Si no te cuidas, te enfermas. Son juicios hipotéticos, son causales. Esto depende de esto. Si esto, entonces esto. Esos son los juicios hipotéticos. Y después tenemos los disyuntivos, que son o esto o esto. O entras a clase o no entras a clase. O ves el partido o no ves el partido. Esos son juicios disyuntivos. O esto o lo otro. Y por modalidad tenemos los juicios o la vida o la muerte, sí. Es un juicio disyuntivo. Tenemos los juicios problemáticos, que son de posibilidad. Puede ser que esto. Puede ser que Paraguay clasifique para el Mundial. Es poco probable, ¿verdad? Pero puede ser. Puede ser que este año termine la pandemia. Puede ser que, cuando es posibilidad, es un juicio problemático. Después tenemos los juicios asertóricos, que es una verdad que es verdad. Sí, ojalá no es bien. Juicios asertóricos son juicios que son verdad, pero que no necesariamente tienen que ser verdad. Por ejemplo, es verdad que ahora está soleado, pero bien podría estar lloviendo ahora. Esos son los juicios asertóricos. Y los juicios apodícticos son los que necesariamente son verdaderos, los que su contrario es un absurdo. Por ejemplo, es verdad que un triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. Si no tuviese eso, no sería un triángulo. Sí, ese tipo 2 más 2, 4.
2 más 2 es 4, 2 más 2 no puede ser otra cosa que 4, su contrario es un absurdo. Otro ejemplo de juicio apodítico es todo lo que tiene masa tiene peso, porque el peso es una cantidad inherente de la masa. Para vos no tener peso tendrías que no tener masa. Es una contradicción que haya algo con masa sin peso. Entonces, este es a grandes rasgos el cuadro de juicios. Profe, ¿me podría repetir lo que era asertórico? Asertóricos son los Ejemplo. juicios que son verdaderos, pero que no necesariamente tienen que ser verdaderos. Por ejemplo, yo te di el ejemplo de, es verdad que ahora hay sol, pero ahora podría estar lloviendo, no necesariamente tendría que haber sol ahora, podría haber estado lloviendo ahora. Es verdad que ahora es de día, pero podría ser de noche también. En cambio, los juicios apodíticos son lo que su contrario es un absurdo. Que no puede haber, necesariamente tiene que ser así, necesariamente un triángulo tiene 3 lados de triángulo. Necesariamente lo que tiene masa tiene peso. Necesariamente 2 más 2 es 4. Entonces, ¿qué podemos conocer? Podemos conocer lo que nosotros, las categorías que nosotros podemos poner en nuestro vasito del espacio-tiempo. Solamente lo que podemos poner en el vasito y ordenar con las categorías es lo que podemos conocer. Solamente eso. Por tanto, la física sí es ciencia, porque la física estudia el fenómeno, lo que nosotros podemos conocer, lo que podemos agrupar por la categoría. Aparte, la física se basa en juicios matemáticos, que son juicios sintéticos a priori, entonces la física es ciencia. Entonces, lo que nosotros podemos conocer es lo que se nos manifiesta es lo que está ahí, lo que se nos manifiesta. Pero ¿qué pasa con lo que no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Dios? Que es algo que está más allá de lo físico, que está más allá del espacio-tiempo. O sea, Dios no cabe en el... Exactamente, conocemos el fenómeno. Profe, y sería que no podemos conocer, porque Kant decía lo incognoscible, o sea, lo inconocible. Sí. El número sería eso, profe, así como la ¿Eh? metafísica de Aristóteles. Eso sería entonces el número, profe, como la metafísica de Aristóteles. Sí, el nómeno es lo que no podemos conocer. Dios, por ejemplo, es nómeno porque Dios no cabe en el vasito, en nuestro vasito de espacio-tiempo no cabe Dios. En ese vasito espacio-temporal no cabe Dios. El mundo, así en sentido metafísico, tampoco no cabe. Lo único que cabe es lo que nosotros podemos comprender del mundo. El hombre, así en sentido metafísico, tampoco cabe. Lo que cabe es lo que nosotros podemos cuantificar, cualificar, o sea, lo que nosotros vemos de los seres humanos. Vemos no en el sentido de vida, sino que nosotros podemos, las categorías. Pero el hombre, así en general, no. Por tanto, la metafísica fracasa como ciencia. La matemática bien, la física bien, la metafísica no encaja como ciencia porque la metafísica es nouménica. La metafísica estudia a Dios, el hombre, el mundo, son la libertad, son cosas nouménicas, son cosas que no podemos meter en el vasito del espacio-tiempo y no podemos ordenar por las categorías. Por eso la metafísica fracasa y Kant dice, mientras la física va avanzando, o sea, la física cambia, la física avanza de Galileo a la física de Newton, a la de Einstein, a la de Stephen Hawking. La filosofía, la metafísica, está siempre discutiendo lo mismo. Nosotros, la filosofía, en términos metafísica, en términos lógica, sí, porque la lógica es ciencia. Pero la metafísica no, la metafísica, ¿qué es Dios? ¿Qué hay después de la muerte? Todas esas preguntas, ¿qué es el hombre? Esas preguntas no estamos haciendo desde los griegos hasta ahora. Vamos siempre con la misma pregunta, así como el hámster en su jaulita, en su ruedita, es el hámster. Y los filósofos para Kant son como el hámster. Por eso la metafísica fracasa, la metafísica no es ciencia, no encaja en el mundo de la razón pura, la metafísica fracasa. La metafísica fracasa en su intento de ser como la física, porque es nouménica, porque estudia cosas que no podemos meter en el vasito.
Veamos ahora la ética de Kant. Kant critica. ¿Alguien escribió algo? Sí, que uso lógica. Vamos allá, nos va a dar tiempo para hablar de Hegel, Patricia, no te preocupes. Ya estamos terminando con Kant. Kant criticaba toda su ética anterior porque su ética era, Kant decía que la ética anterior era primero empírica, o sea, se basaba en la experiencia. Era una cosa que otra cosa. Cada pueblo hace su ética de acuerdo a sus experiencias. O sea, que es a posteriori. Después Kant también criticaba porque la ética es condicional, o sea, es hipotética. Si yo me porto bien, me voy al cielo. Si robo, me voy a la cárcel. Sí, entonces vos no haces las cosas porque sí, sino que haces las cosas por miedo al castigo o por querer el reconocimiento o el premio. Por tanto, la ética Kant decía que es heterónoma, o sea, que no depende de vos, sino que vos haces por otro. Vos haces las cosas, vos ordenás tu cuarto porque tenés miedo hasta que te pegue tu mamá. No porque vos tenés que ordenar tu cuarto, sino porque tenés miedo a tu mamá. Entonces la ética no parte de vos, sino que parte de tu mamá que te hace ordenar tu cuarto. Por tanto, es heterónoma. Y Kant dice que la ética tiene que ser, no tiene que ser una ética material, que es la ética que tiene la cualidad de la que hablamos, sino tiene que ser una ética formal, que tiene que ser universal, o sea, tiene que ser la misma en todos lados. Tiene que ser categórica, o sea, no tiene que estar basado en sí, entonces no tiene que tener premio o castigo, sino que tiene que ser, vos tenés que hacer porque tenés que hacer y punto. Y tiene que ser autónoma, o sea, tiene que venir de vos, no tiene que venir de otro. Y acá entra, acá entra el imperativo categórico kantiano. Kant dice que no tenés que hacer las cosas por miedo, porque te hacía al cielo, porque sos bueno. Kant dice que tenés que hacer las cosas porque es tu deber, porque es lo correcto y punto. A mí me costaba mucho explicar esto del imperativo categórico, pero porque mis alumnos, o sea, es difícil porque tenés que hacer porque tenés que hacer. ¿Quién dice que yo tengo que hacer eso? ¿Por qué yo tengo que hacer? Porque es mi deber. ¿Qué es mi deber? Pero después pude explicar, explico con el concepto de, usando el concepto de los superhéroes. De hecho, hay un libro que trata ese tema, que acá tengo el libro justamente. El libro de los superhéroes y la filosofía se llama. Creo que está en internet el libro, muy buen libro es. El punto es, ¿qué hace con él? Acá está. Su tapa me encanta, Nietzsche como Superman, el Ubermensch. El punto es, ¿qué es lo que hace con superhéroe? ¿Por qué? Yo les di, creo que la clase pasada también les pregunté esto. ¿Por qué Goku es un superhéroe? Profe, Sí. yo creo que lo que hace que Superman sea un superhéroe es que tiene un trabajo que es proteger a la ciudad. O sea, ese es Sí. su deber. Por eso, Goku no es un superhéroe. Y no digo yo, lo dijo el mismo autor. Goku es más un deportista, él pelea para ser más fuerte, para medirse con otras personas. Él es un artista marcial. Sí, hablamos de Spider-Man. Goku es un artista marcial, él pelea por superarse. No pelea por salvar el mundo ni porque es su trabajo ni porque es lo que tiene que hacer. En cambio, Superman sí. Es más, si viene un ejército militar a invadir el país de Goku, Goku no pelearía porque los militares no son nada para él. No le vería el chiste a pelear. Él dejaría que el ejército se encargue de eso. En cambio, si viene un tipo súper poderoso que destruye el mundo, ahí Goku sí se pelearía. Pero Superman no, Superman hace lo correcto porque es lo que tiene que hacer. Superman no pelea por ser más fuerte ni por ser, sino por lo que tiene que hacer. Kant tenía una máxima moral que es obra de acuerdo a que tu norma sea la medida de la acción universal. O sea, vos tenés que hacer lo que vos querés. Si vos querés respeto, tenés que respetar. Si vos querés, o sea, tu norma tiene que ser la medida de tu acción. Eso, por ejemplo, aplica a Batman. ¿Por qué Batman no mata? Batman no mata porque matar le convertiría en un criminal igual que lo que él combate. Y eso Batman le explica a uno de los Robins, de sus tantos Robins que se hizo malo. No se hizo malo, sino que se hizo un antihéroe. Y empieza a matar villanos porque dice que Batman no tiene el valor para matar. Y Batman le dice, matar es fácil. Es fácil matar y deshacerte el problema, pero eso te convierte a vos en alguien igual a la persona que la que vos matas. Eso le dice a
a Robin cuando Robin le recrimina por qué no le mata a Guasón, si el Guasón mató muchísima gente, y él le encierra pero se escapa y sigue matando. Y Batman le dice, es fácil matar, pero eso te hace igual. Y como bien dijo el compañero, el principal ejemplo de imperativo categórico es el Hombre Araña. ¿Por qué? Porque el Hombre Araña no quiere ser un superhéroe. De hecho, cuando Peter Parker tiene sus poderes, él no se pone a salvar el mundo, sino que se pone a ganar plata con sus poderes, se pone a luchar, a salir en la tele. Y de hecho, él cuando ve que hay un asalto, él dice, que la policía la agarre, no es mi obligación. Sí, también porque si no los guionistas del cómic se van a quedar sin argumentos también. Bueno, el punto es que Spider-Man deja ir a un asaltante y ese asaltante le mata a su tío Ben. Y él ahí se arrepiente porque él pudo haber tenido eso. Y recuerda la frase de su tío Ben, que seguramente leía, su tío Ben seguramente tenía libros de Immanuel Kant en su biblioteca, que el tío Ben decía, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué quiere decir que un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Quiere decir que si vos tenés el poder de cambiar las cosas, tenés la responsabilidad de hacerlo. Si vos sos un médico, estás de vacaciones en la playa y una persona infarta, vos podés decir, estoy de vacaciones y tomar, no, vos tenés el poder para tener la capacidad de salvar a esa gente, entonces es tu responsabilidad salvar a esa gente, porque vos tenés el poder de salvarle a esa persona. Eso quiere decir la frase del tío Ben, que tanto le dice a Spider-Man y que Spider-Man se repite como mantra. Y el tío Ben era un kantiano, seguramente el tío Ben tenía libros de Kant en su biblioteca. Ahora, el imperativo categórico tiene también problemas, porque si vamos a implementar rajatabla, entonces, por ejemplo, yo no podía mentir, porque es mi deber decir la verdad en todo momento. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo que ocultar a mi vecino, que es un disidente político, y justo viene la policía a arrestarle por ser disidente político, y me pregunta la policía, ¿él está en tu casa? Y yo le tengo que decir sí, porque yo no puedo mentir. Entonces, si vas a aplicar rajatabla, es inaplicable, porque mi deber es decir siempre la verdad. Pero, profe, le arrestaron a tu amigo, sí, pero ahí los policías fallaron, yo no fallé, y cumplí con mi deber de decir la verdad. Ven que es inaplicable. Sí. O el tema de matar. Matar está mal, Kant dice matar está mal sin importar qué, como ya vimos que dijo Batman. Pero ¿qué pasa si yo tengo que matar en defensa propia? Yo voy a dejar que el criminal me mate porque yo tengo que cumplir con mi deber de no matar. Ven que es inaplicable a rajatabla del imperativo categórico. Profe. ¿Sí? ¿Me das, por favor, un ejemplo de los imperativos categóricos? Me perdí esa parte. Noemí, ¿puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Que si me das un ejemplo más de los imperativos categóricos, porque me confundí un poco esa parte. Bueno, vamos a suponer que vos estás en un supermercado y a alguien se le cae la billetera. Vos tenés dos opciones. Puedes agarrar la billetera y guardar vos, o puedes devolver. Según Kant, tu deber es hacer lo correcto, porque la moral es que vos devuelvas. Y vos no tenés que esperar ni una recompensa ni un castigo por eso. Lo tenés que hacer porque es tu deber y punto. Es tu obligación. Vos tenés que cumplir con tu deber como ciudadanía. Aparte, si a vos no te gusta que cuando se te caiga la billetera, alguien te saque, entonces vos tampoco tenés que sacar. Ese es un imperativo categórico. Tu norma de conducta tiene que ser la norma universal y las personas tienen que ser tratadas como medios, no, como fines, no como medios. Esas son las reglas del imperativo categórico del Kant. Y como le dije, el ejemplo del imperativo categórico que yo siempre doy es de los superhéroes, porque los superhéroes salvan al mundo no porque les dé beneficios, sino porque es lo que tienen que hacer, es su deber. Tienes que cumplir con tu deber. Ya está. Bueno, entonces tenemos todavía tiempo para nuestro amigo Hegel. Hablemos de nuestro amigo Hegel. Como vimos nosotros, el problema con Kant es que Kant dividió la realidad, y eso es lo que Patricia preguntaba. Porque para Kant, al final,
había un mundo en donde la metafísica, que supuestamente no servía, que vimos que no era ciencia, pero al final, si hay moral, si hay un mundo moral, como vimos con el imperativo categórico, hay una moral, y la moral es la capacidad de elegir entre hacer lo correcto y lo incorrecto. Entonces quiere decir que hay libertad, y si hay libertad quiere decir que existe Dios. De hecho, Dios es el garante de la moral, porque si no existiese Dios, ¿qué sería lo bueno y lo malo? ¿Quién establecería qué es lo bueno y lo malo si no hay Dios? Por eso Kant dice, la moral viene de Dios. Y si Dios no existe, hay que inventar un Dios. Pero aunque haya Dios, vos tenés que hacer las cosas porque es tu deber, no porque te hacía al cielo o al infierno. Tenés que hacer las cosas porque es lo correcto. Pero Dios es el garante de la moral porque tiene que haber un parámetro moral de bien y mal y tiene que haber alguien que nos deje elegir libremente. Pero entonces Kant, todo lo que Kant negó en la razón pura, admite en la razón práctica. Y eso le molesta a nuestro amigo Hegel. Más que eso, traigo dividió la realidad. Kant dividió la realidad en un mundo físico, un mundo con leyes físicas y matemáticas, y un mundo moral en donde sí la metafísica vale. Pero justamente eso le molesta también que él dice la realidad no es dividida, la realidad es absoluta, todo es uno. Entonces la filosofía de Hegel lo que quiere es explicar cómo la idea se hace cosa, cómo la realidad se hace absoluta. Ya hablamos también de la vida de Hegel, del romanticismo, esas cosas. Si quieren, eso pasen el video de la clase de Hegel. Profe, Patricia. yo estaba viendo, estaba tratando de localizarme en qué siglo pasó eso el romanticismo y me salió en 1700. ¿Podría ser cierto eso, profe? Sí, final de 1700. El romanticismo viene después de la Revolución Francesa. El romanticismo es una consecuencia de la Revolución Francesa. Y ahí salen que el romanticismo es cultural, no solamente se va a la filosofía, sino el romanticismo está en la música. Beethoven, por ejemplo, era romántico. Por eso y no la alegría y un sentimiento. En la literatura está Werther, de Goethe, la literatura de Goethe. Werther, que habla de un enamorado que termina mal. En filosofía tenemos a Hegel. Pero Hegel es romántico, pero es un romántico más bien rebelde, porque Hegel quiere unir, o sea, el sentimiento a la razón de la que negaban los románticos, porque para Hegel todo tiene que ser unido. A Hegel le molestaba que las cosas estén separadas, así. Todo tiene que ser parte de una misma realidad. Por eso Hegel, su idealismo se llama idealismo absoluto, que él junta todo. Hegel dice que la realidad es espíritu, o sea, que él es panteísta. Panteísmo quiere decir que cree en el Dios naturaleza, que la naturaleza es Dios, que el cosmos, el universo es Dios. El universo es una fuerza que se va desplegando y va haciéndose a sí mismo. Sería como, si quieren dar un ejemplo, sería como la fuerza de los Jedi, Star Wars, que todo lo que está en todas partes y todo lo domina y todo lo... Esa explicación que hace Yoda de la fuerza en el episodio 4. Profe, Patricia. yo nunca vi Star Wars, así que no entiendo tu referencia. Entonces, que Dios es el cosmos y que el cosmos se va desplegando y la realidad es justamente el movimiento de Dios. Entonces, para Hegel, como idealista, Dios es idea y la idea se va desplegando. Pero la idea no se despliega así de cualquier forma, sino que se despliega en un orden. Y ese orden es la dialéctica de Hegel, su dialéctica. La realidad pasa por 3 etapas. Primero se afirma la tesis. Después se niega la antítesis. Y después se supera la síntesis. La realidad primero se afirma, después se niega, después se supera. Sí, cada uno tiene su división otra vez. Eso es lo trambótico de Hegel. Yo doy ese ejemplo con un ejemplo burdo que es el de la mamá y el papá. O sea, primero estás vos, sos tesis, vos te afirmás, tenés tu propia vida, tu propio modo de vivir, tu propia personalidad, tu propio tu propio hobby, tu propio... Pero después le encontrás a alguien contrario, o sea, contrario en el sentido que tiene su propia vida, su propio caso. Entonces vos te negás, en el sentido que ya no sos más solo vos, que ahora tenés que empezar en dos. Ya, tu pareja, tu esposo, ya. No es solamente la película que vos querés ver, que vos querés ver, sino que tenés que ver la película que el otro también quiere ver, tenés que tener en cuenta los gustos del otro, ya no es más vos que está donde querías irte, sino que tenés que tener en cuenta los lugares que a él o a ella le gustan. Entonces ya es dos. Entonces ya te negás como vos. Y después viene
el hijo, y el hijo tiene la fusión de ambos, y es por tanto la superación de los genes de ambos, porque por eso la naturaleza no hace seres sexuados, porque los seres asexuados son del mismo gen, entonces no hay ninguna, en cambio los seres sexuados vamos mejorando, a menos que haya una anomalía, nuestro código genético va mejorando y se va haciendo más inmune a enfermedades, a defectos genéticos, ya. Entonces, en cierta forma, la síntesis es la unión de los dos, pero superada. Entonces, la realidad se mueve así. Primero se afirma, después se niega, después se supera. Eso se llama la dialéctica hegeliana. Ese movimiento tripartito, ese proceso tripartito. También puedo aplicar esto con ustedes. Creo que ya di más de 1000 este ejemplo, pero ahora vamos a este ejemplo usando la dialéctica hegeliana. Sí, y se repite hasta el infinito. Porque la síntesis, el hijo que ustedes tengamos, otra vez afirmarse como él, después va a tener que negarse, va a tener que tener otro hijo y así hasta el infinito. Por ejemplo, ustedes primero fueron bebés, afirmaban como bebés, querían pero ustedes tuvieron que negarse como bebés para ser niños, para afirmarse, negarse como bebés para afirmarse como niños. Y después tuvieron que negarse como niños, y la síntesis es ustedes adultos, donde tienen las cualidades de ustedes bebés, o sea, todo lo que ustedes aprendieron como bebés, más lo que ustedes aprendieron como niños, es la síntesis, es la vida adulta. Sí, y después el viejo y así. Y ustedes, cuando sean padres, cuando seamos padres, vamos a aplicar los conocimientos que tenemos de niños para criar a nuestros hijos. Porque nosotros vamos a aprender mucho porque ya fuimos niños, entonces vamos a ver. O sea, sí, eso es la dialéctica hegeliana. Ahora, la principal obra de Hegel se llama Fenomenología del Espíritu. Que tiene un nombre rimbombante, pero es fácil de explicar. Es básicamente cómo el espíritu se hace fenómeno, cómo el espíritu se hace cosa. Profe, una pregunta. Sí. ¿Pero él le llamó espíritu solo a Dios o a todo luego le llamó espíritu? Es que Dios es todo, Patricia. Para Hegel no hay Dios y la cosa, todo es Dios. Yo soy Dios, vos sos Dios, la planta es Dios, todo es Dios. Sí, porque él dijo que hay espíritu en todas partes, entonces se refirió a que Dios está en todas partes. O sea, nosotros somos Dios, las plantas son Dios, esta casa, Sí. qué sé yo, la tele. El espíritu es todo, toda la realidad, que todo lo que estás viendo es espíritu. Todo lo que estás viendo es Dios. Es el problema, que nuestra vida es finita, pero nuestra vida se va replicando en la vida de nuestra, entonces es infinita otra vez. Porque nosotros producimos la síntesis, que son nuestros descendientes, y nuestros descendientes se hacen tesis y se vuelven a negar otra vez como antítesis y se vuelven así como síntesis. Profe, y en el ejemplo de la muerte, ¿no sería que antes me afirmaba como vivo y ahora me niego como muerto o algo así? Podrías dar ese ejemplo, pero el tema es que para que él es el proceso infinito. En realidad, para que vos te morís, seguís siendo parte de la naturaleza, entonces seguís afirmándote ahí, seguís, ¿cómo decís? Afirmándote, haciéndote tesis. No sé, yo ahora soy vivo, después soy un cadáver, después soy tierra, después soy abono para la planta, después soy parte de la planta. Dios mío, déjame morir, Hegel. Entonces, la fenomenología del espíritu es básicamente cómo el espíritu se hace fenómeno. Y como dije, se mueve siempre a través de el proceso dialéctico, que es tesis, antítesis. Entonces, primero, el espíritu primero se afirma, y se afirma en la lógica, por eso la lógica es tesis. Entonces, la primera etapa es la afirmación, el espíritu es el ser. Pero para Hegel, el ser es lo mismo que la nada. Esto les va a confundir, pero será absolutamente lo mismo que la nada. Y yo les di el ejemplo a ustedes de la ferretería. Vamos a suponer que ustedes tienen una ferretería y yo entro y les digo, quiero el coso ese. El coso se aplica a todo,
pero yo te estoy diciendo, con eso no te estoy diciendo nada. Es cuando te preguntan, cuando vos preguntas qué te pasa y te responden nada, y ahí vos te quedas así con enteras. Porque evidentemente sabes que ese nada es algo. Sabes que algo pasa, pero entonces por eso para Hegel no, está bien. Entonces para Hegel el ser absoluto es lo mismo que la nada. Entonces, contradictoriamente, el ser, para ser, tiene que negarse. Por eso el ser primero se afirma, tesis, y la negación del ser es la esencia. ¿Por qué? Porque la esencia del ser se afirma como una cosa particular. La esencia es mesa, por ejemplo. La esencia de mesa es objeto de superficie plana, que ya vimos, hablamos de eso en Aristóteles. Superficie plana que tiene un soporte que le deja una determinada altura, eso es la mesa. Y sirve para apoyar objetos. Al yo decir que esto es una mesa, estoy diciendo que no es una silla, que no es un sillón, que no es un perro, que no es un gato. Entonces, el ser, al afirmarse como ser, como algo particular, se niega como un ser general. Por eso la negación del ser es la esencia. Pero la esencia, cuando la cosa llega a su esencia, produce el concepto. Y el concepto es la síntesis, porque el concepto es universal como el ser, pero particular como la esencia. Porque el concepto de mesa se refiere a un tipo de mueble particular, pero el concepto de mesa se aplica a mi mesa, a tu mesa, a la mesa de la facultad. Se aplica a todas las mesas. Entonces esa es la síntesis. Y ahí es como cuando la idea se hace cosa. Pasamos de la idea al concepto, pasamos del ser general, el ser etéreo, pasamos a la mesa en concreto. Entonces pasamos, ya que tenemos las cosas, pasamos a la antítesis de la lógica, que es la filosofía de naturaleza, porque la antítesis de la lógica, del concepto, es lo real. La antítesis de lo ideal es lo real. La antítesis de la idea es la cosa. Y la cosa primero se afirma, la naturaleza primero se afirma en el mecanicismo, la naturaleza es algo mecánico. Ya vimos nosotros con Descartes, la naturaleza es como un relojito. Pero la negación de eso, porque lo mecánico es lo externo, la negación de eso es el quimismo, o sea, la naturaleza tiene también una realidad interna, química, un conjunto de procesos químicos, y entonces la antítesis es eso. Y la síntesis entre el mecanicismo y el quimismo es la teleología. Teleología quiere decir que tiende hacia algo. Entonces vos, por ejemplo, ves que una planta tiene procesos externos, o sea, la planta crece, tiene hojas, pero también tiene procesos internos, que son procesos químicos que hacen que la planta, por ejemplo, realice la fotosíntesis. Y juntos, lo externo con lo interno, crean teleología, o sea, crean el sentido de la planta, que es crecer y tener hojas y flores y lo que sea. La planta tiende hacia algo. La naturaleza, decía Hegel, porque la naturaleza es espíritu, la naturaleza tiende hacia algo. Y después tenemos la síntesis, que es la lógica de la naturaleza, que es el espíritu. El espíritu es idea, pero tal vez es esa idea manifestada en la naturaleza, como ya vimos nosotros en las anteriores. Por eso el espíritu es síntesis. Ahora, el espíritu tiene también tres momentos. Afirma otra vez tesis, síntesis y síntesis, porque Hegel es así. Y la tesis del espíritu es el espíritu subjetivo. El espíritu primero se afirma como sujeto. Por eso, la tesis de la tesis, o sea, la tesis de la tesis es la antropología. Porque el hombre es el momento que el espíritu, es el momento que la naturaleza tiene conciencia. Nosotros somos el momento del espíritu en que el espíritu es consciente de sí mismo. Por eso la antropología es la tesis. El hombre es naturaleza consciente. Después tenemos la fenomenología, que es la antítesis. ¿Patricia?
Profe, el hombre sería entonces para Hegel la naturaleza, pero que se puede ver a sí misma. Sí, exactamente. Y la antítesis es la fenomenología, porque lo que soy consciente de mí mismo, soy consciente que hay cosas externas a mí, y eso es el fenómeno, lo que se me manifiesta, lo que yo puedo ver, percibir. Y la síntesis del espíritu subjetivo es la psicología. ¿Por qué? Porque en la psicología el hombre se estudia como fenómeno, o sea, el hombre se estudia como parte externa. Por eso la psicología es la síntesis del espíritu subjetivo. Después tenemos la antítesis del espíritu subjetivo, que es el espíritu objetivo. El espíritu subjetivo es tesis, y lo contrario a lo subjetivo es lo que depende de mí. Lo objetivo es lo que existe independientemente de mí, lo que está fuera de mí, lo que no depende de mí. Y por tanto, la afirmación del espíritu objetivo, la tesis de la antítesis, es el derecho. ¿Por qué? Porque nosotros lo primer objetivo es lo social, la ley. Yo soy consciente de mí mismo, pero la objetividad se adquiere cuando yo soy consciente del otro. Y yo soy consciente del otro en sociedad. Por tanto, la primera manifestación objetiva es la sociedad, y la sociedad se objetiviza con leyes. Una sociedad existe porque existen leyes, si no hay sociedad no existen, si no hay leyes no hay sociedad. Por eso el derecho es la afirmación del espíritu objetivo. Lo objetivo de la sociedad es la ley objetiva. La ley no depende de mí, no depende de vos, no depende, sino que depende de lo establecido por la sociedad. Ahora la antítesis de la ley es la moral, porque la moral es la ley que no está escrita, la ley que no se dice. Por ejemplo, yo por ejemplo ahora podría sacar así en plena clase, podría abrir una lata de cerveza y tomar. Eso no estaría en contra de la ley, porque la ley dice, sí. No estaría en contra de la ley porque la ley dice que yo soy mayor de 18 años. Sí, exactamente, a eso quiero llegar, Patricia. La ley dice que yo soy mayor de 18 años, que tengo licencia para tomar. Entonces yo puedo meterle un trago sin problema. Nadie me va a multar por eso, nadie me va a arrestar por eso. Eso no es ilegal, pero sí es, como dice Patricia, sí es inmoral. Es una falta de respeto en primer lugar a ustedes, que son mis alumnos y ustedes esperan que yo les enseñe. Y también una falta de respeto a la institución, a la universidad. Porque la universidad tiene, si ustedes leen la página, tiene un perfil docente, unos requisitos docentes. Y es una falta de respeto. Y también es una falta de respeto cuando les invito. No, mentira. Entonces, es... Entonces, ven que lo legal no siempre está escrito. Entonces, la síntesis entre el derecho y la moral es la ética, porque la ética abarca los dos. Por ejemplo, robar es algo, no solamente algo inmoral, sino que también es algo ilegal. Matar es no solamente algo inmoral, sino que también es algo... A mí la primera vez que escucho que alguien es alérgica a la cerveza. Mira vos. Interesante. Primera vez que escucho eso. Entonces tenemos el espíritu objetivo, tesis, derecho, antítesis moral y síntesis ética. Después tenemos el espíritu absoluto, que ya es lo que abarca todo, lo subjetivo como lo objetivo, que es la síntesis de la filosofía del espíritu. Y acá tenemos el arte abarca todo, el arte es expresión de la realidad subjetiva, o sea, es expresión de lo que el artista plasma, pero también plasma la realidad objetiva. Por eso, después de una obra de arte, no solamente aprendes la vida del artista, sino que aprendes el contexto, aprendes cómo la sociedad de la época, cómo todo aprendes de una obra de arte. Por ejemplo, el rock no es solamente el reflejo de lo que querían expresar los Beatles, los Rolling Stones o cualquier otro cantante de rock, sino que es el reflejo de la sociedad en la que vivió ese... Sí. Después tenemos la religión, que también es objetiva. La religión también es
Pero la religión también es absoluta, pues la religión abarca también lo subjetivo como lo objetivo. Es la antítesis del arte. ¿Por qué? Porque el arte es lo que vos plasmás desde el exterior. En cambio, la religión es la realidad superior. Y la religión también es objetiva, porque la religión es de una sociedad, refleja una sociedad, pero también es subjetiva porque vos vivís tu religiosidad a tu manera. Exactamente, va más allá del fenómeno. Y la síntesis entre arte y religión es la filosofía, porque la filosofía abarca todo, abarca arte, religión, naturaleza, espíritu. Entonces la filosofía es el momento donde la realidad se comprende totalmente. La realidad es la síntesis absoluta. Entonces, como ven, a diferencia de Kant, que dividía ética moral, para Hegel dividía naturaleza y moral, para Hegel todos son parte del espíritu. Sí, te va a salir tal cual, Camila. Te va a salir así. Por eso tienen que entender bien estas divisiones. Tienen que aprenderse bien estas divisiones. Porque esto así te va a salir. Así mismo, estas cosas lo que te van a preguntar, así mismo sale en el examen. Te va a salir, por ejemplo, en el espíritu objetivo la antítesis es, y ahí le pone, por ejemplo, la moral. El derecho es tesis. El derecho es tesis en el espíritu objetivo. La moral es antítesis. Si ustedes lo que tienen que hacer es aprenderse este cuadrito. Aclaro para que vean, este cuadro otra vez es un resumen que hizo el profesor Fernández. Porque en realidad otra vez cada uno de estos derechos se dividió otra vez en 3, la moral se dividió otra vez en 3, cada uno de estos se dividió otra vez en 3, 3, 3. Sí, un buen resumen es. Este resumen está en el libro del profesor Fernández. Y es lo que te sale en el cursillo. Porque Hegel es material de eso y no es... Esto es lo que ustedes están aprendiendo Hegel. Pero para que vean lo complicado que es, esto es un resumen todavía otra vez. O sea, ustedes ven que esto es complicado y esto está resumido. Ahora hablemos de la historia. Sí, el suele estar en el examen, Patricia. El suele estar seleccionado para el examen. El año pasado no sé si estuvo, pero el año antepasado, por ejemplo, estuvo en el examen. El año antepasado sí estoy seguro que estuvo en el examen el profesor Fernández. El suele estar seleccionado para el examen. La única regla es que los profesores que estamos enseñando acá en el cursillo no podemos caer. Esa es la única regla. O sea, yo... No te complica mucho, Fernanda, no te complica mucho la cosa. Sí se rindió bien filosofía el año antepasado. Las materias complicadas siempre suelen ser letras o historia también suele ser bastante complicado el examen. Pero filosofía nunca suele estar en el top de los complicados. Para los que leen, ¿verdad? Para los que si no leen todo lo que va a ser complicado, ¿verdad? Bueno, filosofía de la historia. Como ustedes saben, Hegel, por acá hay algo en el chat. Cuando yo ingresé, el examen más complicado fue el de lengua. ¿Por qué? Porque viste que está en ese tema, palabras agudas, graves, drújulas. Y se le ocurrió a ellos poner el tema de las excepciones. Viste que todas las palabras agudas se acentúan con en ese vocal, excepto y hay unas palabras que no cumplen ese requisito. Y en el examen justo pusieron las excepciones. Yo recuerdo que yo pasé y rendí bien letras, porque yo estudié las excepciones, yo leí la letra pequeña.
Y por eso yo rendí, pero mucha gente se le fue mal en letras cuando yo ingresé. También te puedo decir. Y la otra vez, con esa historia, muchísimo rindieron mal historia, fue colador porque muchísimo rindieron mal historia porque hicieron caso, estudiaron el tema de las guerras nomás y salió historia colonial. Dayana, vos tenés dos opciones, o llorar y decir no puedo, o estudiar e intentar. Puedes quedarte llorando. Sí, voy a llorar mientras estudio, no, bro. Entonces, yo te recomiendo que... dos días al mismo tiempo, ambos. Bueno, volviendo a la filosofía de la historia de Hegel. Como dije, Hegel creía que el espíritu se movía y que tenía una teleología, o sea, un sentido. Y en el tema de historia, el sentido de la historia es la libertad. La historia va avanzando a sociedades menos libres a más libres. Ese es el sentido de la historia, de la humanidad. Y sigue el sentido del sol, o sea, va de oriente a occidente. Entonces, la humanidad tiene una infancia que se da en Grecia, donde solamente uno es libre. En Grecia, en Oriente, solamente el emperador era libre y los demás eran súbditos del emperador. El emperador es prácticamente un dios en la tierra. Eso pasaba así en China, en Japón. De hecho, hasta ahora el emperador es prácticamente una divinidad. En Japón. En China ya no hay más emperador porque vino la revolución china. El punto es que uno solamente es libre. Solamente el emperador es libre. Después viene Grecia y en Grecia, como nosotros dimos, vino la democracia. Sí, exactamente, Patricia. Y en la democracia vimos que eran libres los ciudadanos eran los hombres que hicieron servicio militar y que tenían plata, tenían propiedades. Entonces, como bien dice Patricia y como dice Elías, las mujeres y los esclavos y los que no tenían plata no eran libres en Grecia. Por eso algunos eran libres, no todos. Después tenemos Roma. En Roma la civilización se hace universal, la cultura romana. Roma expande la civilización. Todo lo que nosotros damos ahora es la cultura romana. Y lo que más damos en Roma es el derecho romano. En Roma surge el tema de la ley. Y la ley en cierto sentido no es igual a todos porque todos estamos bajo la misma ley. En Roma, ya seas el emperador o ya seas el último esclavo del imperio, está sometido a la ley romana. Entonces Roma es la igualdad del derecho. Y ahí la humanidad ya llega a su edad madura, vamos a decir. Y después tenemos la ancianidad, que es Europa. Europa hereda la cultura grecorromana a través del Imperio Bizantino y en Europa ya surge la verdadera democracia donde todos son libres. A eso vamos a llegar. Entonces, lo máximo, el culmen de la historia es Europa. Y los máximos entre los europeos son los alemanes. Los alemanes son los mejores europeos, son los más libres, los más churros, los más todo. Son los mejores de lo mejor, porque los alemanes son los principales herederos de la cultura greco-romana. Y el mejor estado es el estado prusiano. Y acá pregunta el compañero, ¿y América? Y Hegel decía, América no tiene historia. Lastimosamente, Patricia, sí. Estos pensamientos también fueron tomados por los nazis. Esta idea del pueblo superior, el pueblo... Vos tenés que tener en cuenta que en esta época estaban las invasiones napoleónicas. Entonces los alemanes respondieron a eso con un nacionalismo extremo. Fichte, por ejemplo, decía que los alemanes tenían la mejor lengua y la mejor cultura, y Hegel decía que los alemanes eran los superiores dentro de los superiores, que los europeos eran superiores y los alemanes eran los superiores de los superiores. En Alemania está Patricia. Entonces, ¿qué pasa con América? América no tiene historia, África tampoco. América es yo le digo, wannabe Europa, o sea, quiere ser Europa, tiene que imitar el modelo europeo. No va a igualarle, no va a superarle, menos todavía, pero tiene que imitar. América está condenada a intentar ser Europa, a imitar la cultura europea.
porque América no tiene historia hacia Hegel. Básicamente decía, América no existe. La historia llega a su clímax, a su culmine, a la perfección en Europa. Y todo lo demás tiene que seguir la senda de Europa. Y África no, África ni figura. Por supuesto, esto fue muy cuestionado por Patricia. Yo creo que África menos luego va a figurar porque de ahí se traían los esclavos. Sí, de ahí se traía. Conste que en la época de Hegel ya se defendía la libertad de los ciudadanos y el fin de la esclavitud, y eso ya se defendía en la época de Hegel. Pero el problema es que para Hegel y para el europeo, no solamente para Hegel, sino para el europeo promedio, América y África eran civilizaciones atrasadas. Eran puro selva, casitas de madera. Y esos prejuicios vos incluso ves en las películas. ¿Qué te muestran en la película de África? Eso, ¿qué te muestran? ¿Qué te muestra la película? Entonces te muestran eso. Y eso es lo que los europeos ven. Así es como los europeos veían la sociedad, sobre todo en esa época, a las sociedades. Así. Profe, y un poco apartado, por así decir, del tema. Por ejemplo, ¿vos qué pensás de separar bueno, en otros contextos se dice separar el artista de su arte? Porque, por ejemplo, el sistema hegeliano a mí me parece interesante desde mi muy humilde punto de vista. Y después escucho que habla, por así decir, habla mal de América. Y me bajonea un poco, pero hay que relacionar 100% al artista, o sea, al filósofo con su filosofía, o con los aportes que realizó, o con todo. Es un modo de cancelar, entre comillas. Digo, si a mí no me gusta cómo piensa, no le voy a estudiar. Me encanta, O sea, porque es un tema muy polémico, me encanta ese tema, separar al autor de su obra. En parte vos podés separar al autor de su obra, porque en parte, por ejemplo, Hayek era un nazi de mierda, era un maldito nazi, pero eso no quita su contribución a la filosofía del siglo XX. Muchos de los filósofos, como por ejemplo Sartre, se basan en la categoría de Heidegger, y eso uno le puede cuestionar. Lo mismo Hegel. Hegel era un reflejo del pensamiento de su época, era muy europeizante, pero toda la filosofía contemporánea gravita en torno a Hegel. El marxismo está influenciado por Hegel, las corrientes antimarxistas están influenciadas, surgen por estar en contra de Hegel. El existencialismo, como vimos, surge por estar en contra de Hegel. Entonces, toda la filosofía del siglo XX, sí, Sartre. No, si vas a jugar a Sartre por su vida personal, Sartre está recancelado. ¿Patricia? Profe, ¿y el Che Guevara qué era? Me olvidé de qué era ese bastardo también. Sartre se sacó una foto con él. Sí, Sartre quitó una foto con Che Guevara. Che Guevara era un guerrillero que apoyó la Revolución Cubana. Ahí depende del juicio de cada uno de la historia. Para muchos fue un revolucionario que luchó por la justicia, pero para otros fue un tipo sanguinario, un tipo que de hecho, sí, de hecho, vamos a decir que sí, que él, independientemente de sus métodos, él quería una sociedad mejor. De hecho, él decía, una sociedad más humana, eso es su objetivo. Pues también tenía sus sombras. Por ejemplo, el Che Guevara condenaba la homosexualidad y el Che Guevara mandaba a los homosexuales a campos de trabajo, porque él tenía la teoría de que el trabajo te iba a curar la homosexualidad. Entonces, no podemos... Profe, Patricia. ¿y usted no habrá investigado nunca sobre las orientaciones sexuales y eso? Usted no sabe si se nace o se hace, saliendo del tema. Yo creo que esa es una dicotomía bastante que alguien me va a trabajar. Yo creo que esa dicotomía es tan simple, te voy a decir, naces, porque vos tenés genes que te pueden condicionar. Por ejemplo, naces con un gen que te
te hace producir pocas hormonas, eso te puede condicionar, pero también cuenta lo que se hace, tu vivencia, tu cultura. Es como, por ejemplo, los rasgos, hay gente que, por ejemplo, que nace con tendencias a desarrollar, por ejemplo, psicopatía o desarrollar enfermedades, pero no se da circunstancias, entonces crece en un buen ambiente y no se da, no se nace. Como que no puede tener predisposición a las adicciones, pero si nunca probaste, entonces, para mí es muy simple si se nace o se hace, para mí son las dos cosas. Porque vos podés tener predisposición, pero también cuenta lo que vos experimentás, lo que vos vivís, lo que vos... Profe, pero con respecto a la predisposición, nosotros, al menos que somos paraguayos, a todos nosotros nos crían así para que nos casemos así con heterosexuales. Y si nosotros tenemos la predisposición a ser, qué sé yo, lesbiana o homosexual, y nos crían otra vez para que nos casemos con heterosexuales, ¿qué pasa entonces con esa gente que no hace caso? Y Que vos vas a ser psicólogo, tenés que saber que en psicología no es 2 más 2. El hijo de un papá borracho que le pega a sus hijos puede ser un borracho que le pega a su hijo o puede ser alguien que odia el alcohol. Y lo mismo, a lo mejor si a vos te educan de una manera conservadora, de una manera que reprimen tu sexualidad, puede salir un mojigato o puede salir totalmente una diva. Entonces no es, por eso la psicología no es como la física que vos tirás esto y se cae, sino que no es 2 más 2, 4, sino que es, el ser humano es más complejo que eso. No sé interesante, si interesante ese tema, profe. Interesante. es muy, vos no puedes decir, este va a ser así, este va a ser así, no. Vos puedes decir, por ejemplo, yo soy una persona que tiene muchos libros, por tanto mi hijo va a ser intelectual. No, y mi hijo puede decir, papá, yo quiero jugar fútbol. Y se puede hacer un jugador de fútbol de la selección. Entonces, así es. Bueno, volviendo al tema de Hegel, como le dije, él es el filósofo que inaugura la edad contemporánea, porque inaugura los problemas contemporáneos y toda la filosofía contemporánea gira en torno a Hegel. Incluso filósofos que le testaban a Hegel, como Foucault, decían que Hegel está en todas partes. Entonces, con esto terminamos ya el... Exactamente. Mi hijo hace médico igual que yo, soy el artista. Ese también es un error de los padres, que es proyectar. Vos lo que tenés que hacer con tu hijo es apoyarle, no proyectar tus... porque generalmente los padres que mi hijo va a hacer estas cosas son padres que son... que tienen una frustración y que quieren que su hijo resuelva esa... tu hijo nunca va a hacer una copia de vos, ¿sí? Psicología. Fue una buena carrera psicología. Yo, por ejemplo, mi papá quería que yo sea abogado, o sea, que yo siga derecho. No me dijo que que tiene que ser abogado, sino me dijo, estudia derecho y después ve lo que hace. Pero yo dije, no, yo estudié filosofía. Y mi papá, en vez de decirme, no, vos tenés que ser abogado, no, él me apoyó, me compró libros, todo. Sí, yo soy rebelde. Mi papá no me dijo, no, vos tenés que ser abogado. Él me compró libros y me dijo, metele. Y acá estoy. Profe, nada que ver ya otra vez. Pero vos por si acaso no tenés ¿cómo se llama la malla curricular? Es el plan de estudios de la carrera de filosofía. Porque yo estaba buscando en la página de la UNA y en la página de la facultad y no encuentro. No sé dónde es. Voy a buscar y te paso. Tengo que buscar eso, pero tengo yo. Dale, gracias, porque me interesa ya ahora, No, profe. porque hace poco estuve en el proceso de evaluación y yo estaba manejando esos documentos. Ah, dale, gracias. Entonces te voy a pasar, haceme nomás acordar la llana y te paso. Tan estudio. Pero voy a buscar música ahora, a ver.
No, no, voy a buscar nomás porque voy a tardar en encontrar. Después no me te va a pasar. Entonces así, con esto eh, terminamos el repaso. Como ya le dije, ahora les espera pruebas, porque vamos a ir afilando ya nuestro. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos, vamos a aprovechar que tenemos bastante tiempo para hacer pruebas y vamos a hacer diagnóstico y de acuerdo a eso vamos a ir organizando los repasos y los estudios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Entonces, nos vemos el lunes. Ahora, hoy a la tarde ya cargo todos lo que tengo que cargar de la plataforma. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Nos vemos.